Comenzamos hoy teniendo una serie que hemos dado en llamar pequeñas historias para grandes cambios. No es nada más ni nada menos que comenzar a mirar las parábolas que contó el Señor Jesús. Vamos a basarnos en las parábolas, algunas de las parábolas que están contadas en el Evangelio de Lucas. Estamos entrando en una etapa del año con diferentes desafíos y quisiera asegurarme que estamos todos creciendo en un discipulado auténtico. Yo sé que en este auditorio hay muchos creyentes, pero me encantaría, empezando por el que les habla, ser más que un creyente, ser un discípulo del Señor Jesús. El Señor Jesús relata a Marcos en el capítulo 3 que cuando Él llamó a algunas personas, a sus discípulos, Él los comisionó para tres cosas que definen el rango, la capacidad que tiene que tener un discípulo del Señor Jesucristo. Él los llamó para que estuvieran con Él, para que proclamaran las buenas noticias del reino de Dios y para que tuviesen autoridad sobre todo poder de las tinieblas de Satanás. Estas tres cosas fundamentan la tarea de un discípulo sencillo del Señor Jesucristo. Esas tres cosas. Aparentemente pensamos primero en decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser discípulo de Jesús? Jesús dijo, la característica del discípulo es alguien que está conmigo, que sabe estar conmigo. No hay nadie que pueda ser discípulo de Jesús que no sepa estar con Jesús. Si te cuesta mantener tu tiempo y tu ritmo y tu charla y tu devoción diariamente, constantemente con el Señor, todavía sos creyente solamente. Pero necesitas aprender a ser un discípulo para aprender a estar con Él. La segunda cosa es que un discípulo del Señor Jesús no puede dejar de anunciar en forma hablada o en forma práctica la buena noticia del reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado, decía el Señor Jesús. Y la tercera cosa es que se da cuenta el discípulo de Jesús, discierne, tiene una capacidad para descubrir que nuestras verdaderas batallas, nuestras pequeñas o grandes luchas, no tienen que ver con lo humano, tienen que ver con un gran poder de oscuridad que se mueve, que domina el presente siglo, el padre de tinieblas, el príncipe de oscuridad, el que viene a matar, a robar y a destruir. Está en el medio de la escena del tiempo que nos toca vivir. Tiene la cadena corta y se mueve desesperadamente porque le quedan pocos días hasta que Jesucristo venga y regrese. Pero sabe que detrás de cada discusión, que detrás de cada disconformidad, que detrás de cada irresponsabilidad, que detrás de cada palabra que no honra al Señor, detrás de eso se mueve una faz y un terreno espiritual, opera en los hijos de desobediencia este espíritu, decía el apóstol Pablo. Así que sabe, discierne, se da cuenta y toma autoridad sobre ese poder que se mueve allí. Hay tantos cristianos que todavía no logran descubrir esta verdad tan profunda y tan sencilla para poder practicarla, para poder detenerse, para no perder energías ni fuerza inútil. Toma autoridad en donde se mueve para que el reino de Dios se establezca y sea echado todo poder de oscuridad de los lugares donde hay un cristiano. Así que el Señor Jesús les ha dicho esto a los discípulos. Y Él, cada vez que habló un discípulo, le dijo, vos deja tus redes y seguime. Y dice la palabra que lo dejaron todo y le siguieron. Pero ahora el doctor Lucas, o si usted es más evangélico, dice San Lucas, dice en la palabra del Señor aquí en el Evangelio que hay tres personas. Unos llamados y otros ofrecidos.
de encuentros que tiene el Señor Jesús, a los que la característica de estos tres que vamos a leer hoy es un poco especial. Vamos a leer Lucas capítulo 9. Lucas capítulo número 9. El verso 57. Aquí hay pequeñas parabolitas. Algunos teólogos las llaman parábolas proverbiales. Algunos dicen, no, esto no es parábola. Pero la mayoría dice, sí, son pequeñas historias profundas que nos revelan y nos llaman y nos motivan a la decisión. Iban por el camino cuando alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Oh, si uno tuviese algún creyente que diga esto. ¿Qué dice el Señor Jesús? Las zorras tienen madrigueras, las aves tienen nidos, les respondió Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Uno. Segundo personaje. A otro le dijo Jesús, sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Debe ser impactante ver a un muerto enterrando a un muerto, ¿no? Parece el regreso de los muertos vivos esta parábola. Otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió, nadie que mira atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. En el texto de hoy me llama la atención que están estos tres llamamientos, o mejor dicho, un llamamiento y dos ofrecimientos. Está intentando la palabra del Señor identificar tres actitudes o tres características que como discípulos nosotros debemos evitar. Cuando Jesús llama a los discípulos, los discípulos le siguen inmediatamente, pero en estas tres personas nos encontramos con situaciones diferentes a lo que fueron los discípulos. Es interesante que en ninguna de estas tres historias se cuenta el final. Y saben que es un método de enseñanza. Cuando uno no cuenta el final de la historia, es porque en realidad exige al que escucha la historia o al que lee la historia a ponerse en el lugar del escritor o en el lugar del protagonista. Porque uno dice, ¿qué habrá pasado? Y bueno, yo si hubiese sido el protagonista o uno dice, bueno, si yo fuese el que escribo la historia, le hubiese dado este final. Es decir, se involucra fuertemente en lo que sucede, en lo que está pasando. Si uno simplemente mira de principio a fin la historia, dice, qué bárbara la historia. Pero cuando el final es abierto, uno rápidamente se involucra y es lo que el Espíritu Santo dejó en esta historia, porque en el fondo no está interesado en que nosotros tengamos un apetito chusmístico para saber qué hicieron esos tres, sino la definición es que voy a hacer yo. Si me encontrara con esta palabra, ¿qué hago yo? ¿Cómo yo resuelvo este tema? Así que el primero de los versículos, el versículo número 57, dice así, léalo ahí en su Biblia. El 57 dice, hubo alguien que le dijo, te seguiré a donde quieras que vayas. Primer protagonista. Verso 59. Segundo, a otro le dijo, sígueme, y le contestó. El 61, otro afirmó,
Te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. En el primero se ofrece, en el segundo Jesús lo llama, en el tercero otro ofrecido también, un buen voluntario. El primero, cada punto del mensaje que usted tiene en su bosquejo va a responder a uno de estos protagonistas. En el primero de los protagonistas nos encontramos con esto que necesitamos aprender, si no se cae el resto de la iglesia. Si quiero actuar como discípulo de Jesús, debo evaluar mis motivaciones internas. Anote eso, enseguida lo va a entender un poco más. Si quiero actuar como discípulo de Jesús, debo evaluar las motivaciones internas. Este muchacho, yo lo felicito por el entusiasmo inmenso que tiene. Dice: Señor, te voy a seguir a donde quiera que vayas. Hay una convicción interior. Te voy a seguir. Y no solamente es una convicción del te seguiré, no hay dudas ni vacilación, sino también hay una determinación inquebrantable, porque no hay peros, no hay condiciones. Él le dice que en el tiempo presente y a lo largo del tiempo, yo te voy a estar siguiendo en cualquier lugar, en cualquier tiempo, hacia cualquier parte. No importa la distancia que dure el camino. Yo, Señor, te voy a seguir. Yo de Jesús, si escucho una palabra así, le digo: Pedro, andate, déjame que este sea apóstol. Porque esta confesión es una confesión de fe y de seguimiento deslumbrante. Señor, te voy a seguir y a donde quiera que vayas. Es realmente maravillosa esta confesión. Lo que pasa es que Jesús no solamente mira lo que hablamos o decimos. El Señor Jesús está mirando atentamente lo que hay dentro del corazón. Así que la primera cosa que aparece aquí es un discípulo entusiasmado. Y de estos nosotros podemos haber sido entusiasmados. Y a veces nuestra vida cristiana se marca por explosiones de entusiasmo. Por explosiones de entusiasmo. Oh, Dios ha hecho algo tan maravilloso, lo voy a seguir. Las hermanas allí que trabajan con el ministerio de libertad o de aconsejamiento, las mujeres salen transformadas, felices, se dan cuenta y dicen: oh, le voy a seguir hasta la muerte. Y al otro día llega la boleta de teléfono un poco más cara y dice: pero Jesús. ¿No? Esto es una característica de muchos creyentes en la Argentina de hoy, de entusiasmados. Es lógico entender que el ministerio de Jesús tiene una fuerza centrípeta, es decir, tiene una fuerza que llama, que nuclea, que va hacia el centro. ¿Qué palabrita que me busqué? Fuerza centrípeta. Anótelo, del griego centripetear. Eso significa una fuerza que atrae inmensamente. Imagínense, este muchacho debe haber visto a la mujer, a la hija de Jairo resucitar. Debe haber visto la multiplicación de los panes. Y habrá dicho: ¡wow! Y después habrá visto más milagros, a ver los ciegos que veían, los cojos que caminaban. Y cuando vemos este movimiento, este mover de Dios, esta acción de Dios, en el medio de Dios moviéndose, comienza una fuerza centrípeta donde va llamando. ¿Vio? Como cuando usted empieza en la pileta y va girando y empieza en el medio, ahí chupa todo, ¿no? Esa fuerza del ministerio del Señor Jesucristo comienza a entusiasmar a mucha gente. Quizá vos te acercaste a la fe porque el poder del Espíritu de Dios
tocó tu vida, te transformó, hizo cosas increíbles, transformó tu casa, transformó tu familia, resolvió el tema por el que estabas buscando, encontraste que vivías sin propósito, de pronto ahora estás en medio de un propósito claro. Eso entusiasma la vida. Pero no solamente alcanza para ser discípulo de Jesús, ser entusiastas. Cuando estamos terminando con el coro a fin de año, ahí encontramos tantos entusiastas. Todo el mundo después quiere cantar, todo el mundo quiere evangelizar, todo el mundo, wow, dice, porque esto es maravilloso. Pero viene un primer mes, un segundo mes y nunca más le vemos, no sabemos qué es lo que pasó. ¿Dónde está el discípulo? ¿Dónde está? Entonces el Señor Jesús le dice muy claramente, y me encantaría tanto que los teólogos de la prosperidad leyesen este pasaje. Los teólogos que dicen, si usted quiere que esa casa sea suya, visítela todas las veces, dele vuelta hasta que la casa sea suya y en el nombre de Jesús tómela y la casa va a ser suya. Mañana, pasado, dentro de 20 años, pero métale fuerza a la fe. ¿Qué hizo el Señor Jesús? El Señor Jesús le dijo, mira, yo que soy el generador de este movimiento espiritual inmenso, quiero decirte que soy el Hijo del Hombre, que no tengo a dónde recostar mi cabeza. No tengo seguro el mañana. Y dicen, mirá, si vos mirás los pajaritos en el cielo, el pajarito vuela, 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 hasta que se va a su nido. Yo no tengo dónde ir. Mirá las zorras, mirá, fíjate, va hasta la guarida. El Hijo del Hombre no tiene asegurado lo que va a pasar mañana. No sé de dónde hemos creído que el Señor, cuando nos acercamos a Él, nos va a dar todas las provisiones que nosotros pensamos que tiene que hacer Jesús. No tuvo ninguna provisión. Cuando fue a nacer, nació en una cuna de los animales. Se fue a una tierra prestada. Inició su ministerio y cuando tuvo que usar una barca, tuvo que pedir una prestada porque ni un barquito tenía. Sin embargo, inició el movimiento más poderoso y grande que la historia ha visto jamás, sin un solo recurso personal, aunque todo era de él. ¿Por qué? Le está diciendo a los discípulos, el discípulo de Jesús, no tengo plan seguro. El discípulo del Señor Jesús sabe que le puede ir muy bien o le puede ir muy mal. Estaba preparando el corazón de Pedro, de Juan, estaba preparando el corazón de Andrés. Ellos mañana iban a ser discípulos de Jesús e iban a ver a los muertos resucitar, a los enfermos sanarse, iban a poder ver una cantidad de milagros, a los demonios retirarse, multitudes que conocían a Cristo, pero también iban a ver que como su maestro iban a ser lastimados, iban a ser avergonzados, iban a ser perseguidos, iban a ser muertos por causa del Señor Jesucristo. Jesús le dice, el que me sigue sepa que yo no puedo ir a mi cama siquiera, no tengo mi cama. Y qué linda que tiene la cama, ¿no? ¿Cuántos de acá dicen, yo voy al campamento, pero qué lindo que es volver a mi cama? Esta es la camita. Hay algunos que tienen ese tema con el inodoro, el baño. Yo, si no es en mi casa, no siento la inspiración del cielo. ¿No? Pasa eso, ¿no? Uno vuelve a la casa y no importa si es una mansión o si es algo muy sencillo, es mi cama, es mi almohada, tiene hasta la forma de mis costillas. Vuelvo a mi cama. Y el Señor Jesús está mirando a los discípulos y dice, yo no tengo dónde volver. No hay una cama con mi formato. No tengo dónde reposar mi cabeza. No. ¿Me querés seguir? Los entusiasmados. La pregunta que hoy necesitamos anotar ahí, que es una pregunta clave, que vale la pena de vez en cuando volver a hacernos.
Yo tengo que volver a hacerme la pregunta. A pesar del tiempo que uno lleva siguiendo al Señor Jesús, otra vez tengo que volverme a hacer esta pregunta. ¿Y si no tengo nada, seguiría yo al Señor? ¿Por qué sigo a Jesús? ¿Por qué sigo a Jesús? ¿Por qué vengo a la iglesia? ¿Por qué busco su presencia todos los días? ¿Por qué sigo al Señor Jesús? ¿Por qué? ¿Me harías a repensar esta pregunta delante del Señor? A muchos de nosotros el Señor Jesús necesita desinflar el entusiasmo para inflar poder de su espíritu en convicción. El entusiasmo es externo, proviene desde los sentidos. La convicción es interna, proviene de la operación del Espíritu trabajando en nosotros. El segundo personaje es un muchacho al que el Señor Jesús llama. Y este es el segundo punto: la lealtad a Jesús y el reino que Él inaugura es más importante que la lealtad, escúcheme bien, a las normas culturales de nuestra sociedad. Necesitamos entender esta parábola porque aparentemente nos parece casi como dislocado lo que dice el Señor Jesús. Señor, dice el muchacho, yo te voy a seguir, tengo todas las intenciones, pero deja que entierre a mi papá. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? No podés enterrar a tu papá. Vos tenés que ir a anunciar el reino de Dios. Y uno dice, pero qué insensible el Señor. Uno sabe lo que pasa cuando se muere alguien. Y uno sabe lo que sucede en el corazón cuando está en medio de esa crisis. ¿Por qué Jesús es tan duro con él? Lo llama y le dice, ni tenés el derecho de ir a enterrar a tus muertos. Bueno, quiero contarles que en realidad necesitamos acercarnos a una aproximación de lo que piensa el hombre oriental cuando está diciendo, déjame que entierre a mi padre. Esto va a ser muy importante para entender este punto. En realidad, la persona que vive en el Oriente, que es a donde se extrae la idea y donde está la palabra del Señor y donde fue escrita la palabra, es en realidad un modismo tradicional del Oriente Próximo. Hace referencia al deber que tiene un hijo de quedarse en la casa del padre hasta que éste se muera. ¿Entienden? Es decir, en esa cultura los hijos no se podían ir de la casa. Bueno, parece que esta es la onda que viene acá también, ¿no? El nene dice, nene, ¿no te crees que es hora de irte? Papá, apenas tengo 63 años. Pero en esa época los chicos se tenían que quedar en la casa, porque además era una convención social, era una cuestión cultural. Si vos te ibas de la casa, era un desprecio que hacías a tus padres. Es más, actualmente entre los libaneses existe una persona que le dice a alguien como si fuese un piropo, me encantaría que me entierres. A mí solamente por la gracia de Dios me tocó una vez acomodar un muerto en el cajón. No era mi padre encima, llegó una vecina y me dijo, no tengo fuerzas, está puesto allá en la morgue, ¿me podés dar una mano? Padre nuestro que estás en los cielos. Ni aunque el vecino me hubiese dicho, ¿cómo me gustaría que me entierres? Para mí hubiese sido de ninguna manera un piropo. Pero en realidad lo que está diciendo es, como te veo una persona tan íntegra y tan valiosa, sé que
me vas a cuidar hasta que yo me muera y me vas a enterrar. Esto es lo que significa. Entonces, cuando el Señor Jesús le está diciendo, le dice, seguime, este muchacho está diciendo, yo tengo una responsabilidad social, cultural en mi casa, yo no puedo dejar a mis viejos hasta el momento que lo entierre. Y entonces Jesús les dice, hay muertos espirituales que pueden cuidar de tu padre. A vos te toca salir de tu casa, romper con la convención cultural que se te ha establecido y tenés que salir de este lugar para proclamar el evangelio del Señor Jesucristo. Aquí hay una fuerza centrífuga atada al centro, pero que nos envía. Es una fuerza donde el Señor dice, yo estoy en el medio para enviarles a que anuncien el modelo, el plan, el proyecto, el corazón del Señor hasta lo último de la tierra. Y el muchacho dice, pero es que mirá, ¿qué va a decir mi aldea? ¿Qué va a decir la cultura si yo dejo a mis viejos solos? Y entonces el Señor Jesucristo le está diciendo que no puede pensar de esta manera. Los hijos necesitaban estar con los padres según lo que decía la cultura, pero el Señor Jesucristo le está diciendo, tu enfoque tiene que ser hacia adelante, no puede ser un enfoque hacia atrás. Aquí nos encontramos con el discípulo desenfocado, con el discípulo que está mirando la historia hacia la generación pasada. Y Jesús le dice que ahora es tiempo en el nuevo reino, en la nueva instancia, de que los discípulos estén siempre mirando hacia adelante en lo que ha de venir. Y es la extensión del reino de los cielos. Hoy hay muchas maneras en que nos sentimos cómodos con las convenciones culturales. Nos sentimos cómodos con la forma en que queremos ser alguien en la vida, en el estatus que queremos tener en nuestra sociedad. Y estamos mirando la cantidad de creyentes que están ocupados en sus propios trabajos, en su propio progreso, en su propia aldea. Y el Señor Jesús hoy, en esta noche, te está mirando y dice, sígueme, te he llamado para cosas mayores, para la transformación del lugar donde estás. A veces pensamos que nuestro trabajo es el lugar donde nosotros nos autosatisfacemos y nos sentimos que realmente valemos como personas. Y hemos perdido de vista que nuestro trabajo es simplemente para un discípulo de Jesús, el lugar donde el reino de Dios se debe extender. Por eso estudio, por eso trabajo, por eso formo familia, por eso estoy en esta sociedad, no para ir tapando muertos hasta el día que se entierren. Mi misión tiene que ser una totalmente diferente. El mundo no se transforma ni con entusiasmados, ni con desenfocados. Se transforma con discípulos auténticos. El Espíritu de Dios hoy vuelve otra vez a llamarnos y vuelve a decir, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿En el estatus? Alguien dijo muy graciosamente que el estatus, que es un concepto social, dijo el estatus es gastar el dinero que no tengo en aquello que no necesito para aparentar lo que no soy y caerle bien a los que me caen mal. Esto es gratis, lléveselo. Tercer lugar, el Señor Jesús se encuentra con este tercero que se ofrece pero con peros. El primero se ofrece entusiasmado sin peros, el segundo pone peros a pesar de que Jesús lo llama, el tercero se ofrece pero con peros. Las tres características o las maneras de que nosotros somos tentados a vivir nuestro discipulado, estas tres características. Se nos llama y decimos no, o nos ofrecemos y después abandonamos, o nos ofrecemos pero ponemos condiciones para servir al Señor.
La autoridad de Jesús, este es el punto 3, es absoluta para hacer una tarea creativa y transformadora, pero también dura y exigente. De esto se trata este último punto del mensaje. En el Oriente, donde es escrita esta parábola, nadie puede ir a decir adiós. Es decir, a nadie se lo despide. Perdón, nadie se despide, sino que se lo despide. En el Oriente, cuando algún hijo se iba a casar o se iba a ir de la casa, no podía ir a la familia y decirle, bueno, me voy a ir. No. Ellos ponían a consideración del padre de familia su deseo de retiro. Y el padre es el que decía, sí, adiós, vas con mi bendición. ¿Entienden por qué es una cosa descabellada, con respeto a mi persona, lo que es la parábola del hijo pródigo? O sea, el hijo pródigo no solamente que no le pidió permiso para irse, sino que le dijo chao, le dijo dame y malgastó todo lo que el padre le dio. Porque en el Oriente era muy mal visto irse de la casa, definir que me voy. Eso no era una cuestión así, se ponía a consideración de los padres. Cuando este muchacho está diciendo, déjame que me despida de mis padres, no está diciendo simplemente, déjame que les diga chao y me voy, no hay problema. Ustedes saben cuando Elías es llamado por el Señor a través de Eliseo, perdón, al revés. Cuando Eliseo es llamado por el Señor a través de Elías, Eliseo le dice, déjame que me despida de mi familia, por favor. Y Elías, ¿qué le dice? Sí, vete y saluda. Y fue, saludó, y no solamente que saludó, sino que el arado que tenía lo quemó, hizo un asado, dijo, no vuelvo atrás, chao, familia, le encargó todo este tema. Pero en este marco de cultural donde es dicha la parábola, lo que el hombre está diciendo en realidad no es un tema de cortesía, sino un tema de autoridad. Está poniendo la autoridad del Padre por encima a la autoridad del llamamiento. ¿Me entienden? Él está diciendo, yo quisiera seguirte, pero necesito pedirle a papá primero que me dé el ok. Necesito irme con la bendición de mi padre. Si no, yo no me puedo ir. Piensen por un momento lo que significaría para ese papá mayor que este muchacho venga a decirle, me voy de casa. ¿Puedo irme? Hijo, ¿a dónde? A donde él me diga. ¿Qué? No sé, es algo nuevo, no los conozco muy bien. Dice que es el Mesías. Acaba de decirle a otro candidato, no tiene ni casa, ni tiene aparentemente proyecto alguno. ¿A dónde te vas a ir vos con mi bendición? ¿Y quién es? ¿Cuántos años tiene? Y debe andar por los 30. ¿Qué? Los grandes maestros superan los 50, ya tienen la experiencia fundamental de la vida para poder llegar a discipular a otros. Te llamó un muchacho de 30, a los 30 se empiezan los discipulados. No, nadie es llamado a que lo sigas. Así que este muchacho en realidad se está ofreciendo porque ve que hay algo especial en el Señor Jesús, pero está lleno de temores porque tiene una lealtad muy grande hacia aquel que es su autoridad. Y el Señor Jesús no comparte autoridad, su autoridad es autoridad por sobre todas las cosas. Él después lo dijo más claramente, el que no me ama a mí primero, por sobre el amor a su esposa, a su padre, a su hijo, no es digno de mí. Qué palabras fuertes, qué palabras radicales. Y entonces el Señor Jesús le cuenta esta pequeña historia. Este muchacho yo lo llamo el presionado, el que quiere, pero
tiene la presión del que dirán, tiene la presión del... Usted entiende, ¿no? Y el Señor le está llamando y le dice, mirá, yo quiero que observes algo. Quiero que mires cómo se está estableciendo el hombre que está allí arando la tierra. Y le cuenta o lo pone en escena de esta pequeña historia. Y le dice, mirá, el que pone su mano en el arado es una persona que pone su mano en el arado y tiene que mirar a un punto fijo al otro extremo del campo. No puede distraerse un instante, porque apenas se dé vuelta, inmediatamente puede torcerse y comienzan los surcos a funcionar mal. Pero además el Señor Jesús le está diciendo, es una tarea que requiere de concentración. No es apto para el reino de los cielos quien cree distraídamente vivir la vida cristiana. Que se va divirtiendo mirando para allá, mirando para allá, mirando para atrás, mirando para, ¡ay, hola! No. El Señor Jesucristo dice, es una tarea absolutamente delicada. Tenés que tener tus ojos puestos hacia adelante, porque si no se te va a torcer el arado y vas a terminar haciendo estragos en la tierra. Pero también quiero decirte que establecerse en el reino de los cielos es una tarea realmente maravillosa. No hay para el campesino oriental más grande que un sueño de un campo donde puede labrar la tierra, donde puede sembrar en la tierra y donde puede cosechar y comer de sus frutos. Para la persona oriental al que Jesús estaba dando esta parábola, le estaba diciendo, lo que en tu vida has soñado vas a poder hacerlo, vas a poder quebrar la tierra, vas a hacer surcos, vas a sembrar, vas a cosechar, vas a hacerlo espiritualmente en una tarea que va a satisfacer tu corazón, tu alma, tu espíritu, como nunca lo imaginaste. Lo lleva a la producción. No solamente se trata de arar la tierra, ningún labrador era como ahora, que uno puede alquilar las máquinas de labrar el campo y ellos te pasan con los tractores y después pasan al vecino y a otro vecino y a otro vecino porque tienen las máquinas de arar. En esa época, el que está pensando en el arado está pensando en el surco, en la siembra y en la cosecha, está pensando en la cosa completa, en el proyecto completo. Entonces, cuando Jesús le dice, mirá, para poder estar acá tenés que estar atento, pero quiero que sepas que vas a poder aplicar tu creatividad, tu acción, tu siembra, tu talento, tus dones, la inversión de tu vida en una explosión de crecimiento. Vas a mirar esos surcos transformados después en pequeñas plantitas verdes y después en grandes frutos que vas a poder comer, disfrutar un tomate, una sandía, una lechuga. ¡Qué asado que te vas a hacer! Espiritualmente está siendo convocado a una experiencia espiritual profunda de transformación. Este campo que hoy no tiene nada, que está arrasado por la realidad de hoy. Ese campo donde Dios te ha puesto en el trabajo. Ese campo donde Dios te ha puesto en el estudio. Ese campo donde Dios te ha puesto en ese hogar donde estás. Ese campo donde Dios te ha puesto en el barrio donde estás, ese lugar donde Dios te permite moverse, vos lo estás mirando y es tierra seca y es tierra árida, pero el Señor te dice, vení, poné tu mano en el arado y empezá a darle a quebrar la tierra de a poquito. No quieras cosechar todavía, de a poquito. Está la tierra dura, no importa, vos ponés un punto fijo, no te distraigas con la tierra, tu mirada está allá adelante y avanzá y avanzá y avanzá y avanzá. Anda quebrando esos terrones de tierra dura, esos terrones que están allí vapuleados por el tiempo, el viento, el frío, el calor, el agua que una vez estuvo. Dale, 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 no te canses, no te canses. Pero eso no es para distraídos. Eso no es para personas que están siempre presionadas porque... No, esto es para aquel que se lanza a vivir como discípulo del Señor Jesucristo.
Quiero terminar con una lectura de una palabra que quiero hacerla mía en esta noche, que se encuentra en Isaías, en el capítulo número 50. Con una preciosa definición de Isaías 50 de lo que es ser un discípulo auténtico. Verso 4 dice así: el Señor omnipotente me ha concedido, en el caso del profeta, tener una lengua instruida para sostener con mi palabra al fatigado. Note aquí que Dios le ha dado un propósito en la vida, le ha dado la herramienta para poder hacerlo, le ha dado el campo y le ha dado el arado. El Señor omnipotente me ha concedido esto. Todo lo que hace un discípulo del Señor. Y sigue diciendo, fíjese cómo es el discípulo. Todas las mañanas me despierta y también me despierta el oído para que escuche como los discípulos. El Señor omnipotente me ha abierto los oídos y no he sido rebelde ni me he vuelto atrás. ¿Me entiende? Esta es la clave del discipulado. Reconocer que el poderoso Dios me ha dado algo. En el caso del profeta necesitaba una palabra instruida para la declaración de las verdades de Dios. Le ha dado no solamente la palabra, sino que también le ha dado el mensaje que tenía que decir. Y entonces todas las mañanas él se da cuenta que es Dios quien lo cachetea, lo despierta, lo llama a la reacción. Mente abierta, espíritu abierto, emociones abiertas, corazón abierto. Pero oído atento del Espíritu para oír lo que necesitamos, en qué tierra necesitamos sembrar, qué tierra necesitamos arar. Oído atento. Por eso el Señor, cada vez que terminaba sus parábolas, decía: el que tenga oídos, que oiga. Y cuando Él termina las instrucciones a la iglesia del Señor en Apocalipsis, termina diciendo: el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Los discípulos están con los oídos destapados. Los discípulos están atentos, no hacen demasiado ruido. Los discípulos se levantan a la mañana para recibir la dirección del Señor. Pero yo quiero decirle que Isaías, el capítulo número 50, no solamente define el discipulado de Isaías, sino que proféticamente está definiendo el discipulado del Señor Jesucristo. Isaías 50 está hablando del siervo sufriente también. Isaías 50 está hablando de lo que Jesús iba a hacer para tomar la autoridad como discípulo y llamar a sus discípulos. Note lo que sigue diciendo: ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. Por cuanto el Señor omnipotente me ayuda, no seré humillado. Y ya lo creo que Él ha sido exaltado hasta lo sumo y le ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla. Dice: por eso endurecí mi rostro como el pedernal. ¿Se acuerda cuando Él dijo que su rostro fijó para ir a Jerusalén, para ir a morir en la cruz del Calvario? Dice: y sé
que no seré avergonzado. Cercano está el que me justifica. ¿Quién entonces contenderá conmigo? Pues sígalo leyendo en su casa. Pero quiero decirle que Jesús cada mañana fue discipulado por su Padre, aprendiendo obediencia. Cada mañana se levantaba muy temprano, no para pedirle bendición sobre su agenda, sino para preguntarle: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Padre, cada mañana que lo despertaba, le daba instrucción a su espíritu para que hiciese la obra que había pensado para él. Este que fue discípulo del Padre, hoy se levanta con autoridad entre los suyos para decir: tú ven y sígueme. La autoridad del que es discípulo viene por esa autoridad del que aprendió a ser discípulo, al Padre. Y hoy es ese Señor Jesús el que nos mira otra vez a los ojos y vuelve a decirnos: sígueme. No va a haber transformación en nuestra Argentina solamente porque oremos y ayunemos durante estos 40 días. La transformación tampoco vendrá solamente porque hayan cada vez más creyentes en las iglesias. La transformación vendrá cuando haya cada vez más discípulos dispuestos a pagar el costo que significa, aun si fuese necesario, ir contra cualquier autoridad, sujeto a la autoridad del Señor Jesucristo, que escucha hoy otra vez la voz del Señor diciéndome: sígueme.